Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la cordial bienvenida al webinar de presentación de los lineamientos para la evaluación de los aprendizajes para personas con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde. Claudia Sánchez, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva. Soledad Vela, Directora Nacional de Educación Especializada e Inclusiva. Joana Suárez, líder de la Unidad Educativa Especializada, Dr. Luis Benavides. Michelle Vivanco, psicoterapeuta en centro, docentes, estudiantes, padres de familia, comunidad. Gracias por conectar. Escuchemos a la señora subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva, Claudia. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Qué gusto que nos acompañen en esta tarde. Es para mí un honor darles la bienvenida a este webinar sobre lineamientos para la evaluación de los aprendizajes para personas con necesidades educativas específicas asociadas o no a una discapacidad. La educación inclusiva es un pilar fundamental en nuestra política educativa y desde el Ministerio de Educación trabajamos para garantizar que todos nuestros estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, equitativa y accesible. En este contexto, la evaluación de aprendizajes es la clave para verificar el progreso de los estudiantes, pero no solamente en la adquisición de conocimientos académicos, sino también abarca el desarrollo integral de cada persona a lo largo de toda la vida. Los lineamientos que hoy presentarán el equipo y nuestras invitadas que están aquí presentes nos mostrarán cómo estos lineamientos se podrán implementar en el aula de clase. Esperamos que este espacio de intercambio de conocimientos contribuya a fortalecer los procesos educativos de nuestras aulas, de todas las instituciones educativas de nuestro país, reafirmando nuestro compromiso con una educación inclusiva, accesible y de calidad para todos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, señora subsecretaria, por sus palabras. En este momento iniciamos el bloque de ponencias e informamos a la comunidad educativa que al finalizar la misma contaremos con un espacio para solventar las inquietudes del público. Para ello, les invitamos a plantear sus preguntas referentes al tema en el muro de comentarios de la transmisión. Damos paso a nuestras expertas, quienes intervendrán en el siguiente orden. Soledad Vela, Joana Suárez y Michelle Vivanco. Cedemos la palabra a nuestra primera experta, Soledad Vela. Adelante, por favor. Buenas tardes con todos. Un gusto estar compartiendo este espacio. Gracias, Claudia, por acompañarnos y a todas nuestras invitadas que el día de hoy nos estarán haciendo referencia a este importante documento, Lineamientos para la Evaluación de los Aprendizajes para Personas con Necesidades Educativas Específicas asociadas o no a la discapacidad. Comentarles, en el 27 de diciembre del 2024, el Ministerio de Educación expide el Acuerdo Ministerial 0089A, a través del cual emite estrategias pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. A través de este acuerdo ministerial, uno de los documentos que se expiden es justamente del que hoy vamos a hablar. Este documento contiene directrices para los procesos de evaluación de los estudiantes con necesidades educativas específicas en el sistema educativo nacional y establece orientaciones sobre el proceso integral de evaluación educativa. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a estudiantes con necesidades educativas específicas, asociadas o no asociadas a la discapacidad, de educación formal del Sistema Nacional de Educación y de los servicios educativos especializados, a los estudiantes de los centros de adolescentes infractores, los CAIS, de los centros especializados en tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas CETAD y al servicio educativo hospitalario y domiciliario. Este documento reafirma el compromiso con una educación inclusiva y equitativa, fundamentada en los principios de los derechos humanos, donde la educación no solo se centra en el dominio de conocimientos académicos,
sino también en el desarrollo integral de los estudiantes. La implementación de estos lineamientos no solo contribuye a mejorar la calidad educativa, sino que asegura que todos los estudiantes, independientemente de sus características y capacidades, accedan a una educación de calidad, participen activamente en su proceso de aprendizaje y desarrollen al máximo su potencial. Recordar algunos puntos importantes que nos plasma o que podemos encontrarlos en este lineamiento. La evaluación debe ser flexible y adaptada a las necesidades de cada estudiante. La evaluación de los aprendizajes es un proceso personalizado, considerando las características individuales de los estudiantes, como son fortalezas, debilidades y estilos y ritmos de aprendizaje. La educación debe ser un proceso que fomenta el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, sociales, físicas a lo largo de la vida de cada persona. La evaluación de los aprendizajes, por lo tanto, debe ajustarse a los niveles de complejidad cognitiva de cada estudiante, permitiendo que cada uno exprese sus conocimientos según su capacidad, aplicando los ajustes razonables en los casos que es necesario, adaptaciones curriculares individuales en el marco del diseño universal para el aprendizaje. La enseñanza y la evaluación deben ser diseñadas de manera que todos los estudiantes tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje. Se deben utilizar múltiples, diversas herramientas y métodos de evaluación adaptados a cada necesidad, evitando la dependencia de una única prueba estandarizada. La observación continua permite identificar fortalezas y debilidades de cada estudiante, adaptando las estrategias pedagógicas para un aprendizaje óptimo. La evaluación debe ser parte de un ciclo continuo de retroalimentación que contribuya a la mejora de los procesos pedagógicos, garantizando una educación de calidad para todos los estudiantes. Las evaluaciones de los aprendizajes deben conectarse con las experiencias cotidianas de los estudiantes dentro y fuera del entorno escolar, para asegurar su relevancia y aplicabilidad práctica. Adicionalmente, este documento nos ofrece una oportunidad de poder evaluar a aquellos estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad que se encuentran en los servicios educativos especializados, con una propuesta de evaluación cualitativa que por una de nuestras expertas nos va a poder explicar un poquito más a detalle, y una evaluación cualitativa que justamente permite que ellos, desde su propia condición, desde sus condiciones, habilidades, aprendizajes, puedan expresar los aprendizajes que van adquiriendo en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por sus valiosos aportes. Ahora escucharemos a Joana Suárez, líder de la Unidad Educativa Especializada, Dr. Luis Benavides. Adelante, le escuchamos. Muy buenas tardes, es un honor y una alegría inmensa estar aquí con ustedes, hoy donde juntos exploraremos nuevas ideas de aprendizaje que nos ayudarán a crecer, a mejorar nuestro camino educativo. Quiero aprovechar para agradecer al Ministerio de Educación por su invitación al webinar de Diálogos Ciudadanos para fortalecer. Ustedes son una pieza fundamental de aprendizaje. Gracias por estar aquí. Consideraciones generales para la evaluación de los aprendizajes de estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad en instituciones educativas de servicio educativo especializado. Cuando hablamos de una evaluación cualitativa y se la dice que se la practica desde la educación especializada, aplicándola desde la preparatoria hasta el bachillerato, ¿por qué? Porque es la accesibilidad continua y es una llave para una vida en comunidad. La evaluación cualitativa del servicio educativo especializado permite valorar la calidad de todo el proceso de aprendizaje, pero también de los logros alcanzados. Ofrece amplias oportunidades para aprender, expresarnos. Lo de los logros implica utilizar una variedad de herramientas, recursos y estrategias de evaluación. El equipo docente debe observar y evaluar continuamente el avance de los estudiantes con una necesidad educativa específica como es la discapacidad, según el currículo nacional. Las observaciones son cruciales
en la evaluación de los estudiantes en las unidades educativas especializadas, debido a que como docentes podemos obtener una visión más completa de las habilidades, de los comportamientos, de las necesidades de los estudiantes en su entorno natural. Esta técnica nos va a ayudar a identificar las fortalezas y también las áreas de mejora. Muchas veces las pruebas estandarizadas se saltan esto y no permiten una interacción social o una comunicación no verbal. Además, la observación continua permite adaptar estrategias pedagógicas en un tiempo real, promoviendo un enfoque centrado directamente en el estudiante con un ambiente inclusivo. Si pasamos, por favor. Reglas de evaluación. Cuando hablamos en sí, unita más, por favor. Cuando hablamos de las reglas de evaluación, utilizamos diferentes instrumentos y adaptaciones, como por ejemplo el braille para personas con discapacidad visual total. También tenemos los pictogramas para personas con discapacidad psicosocial, incluso intelectual, como los tableros de comunicación y, ¿por qué no, las señas? Las reglas para la evaluación son fundamentales para el estudiante con discapacidad y el docente debe leer las reglas previo a la evaluación y certificar la comprensión de sus estudiantes. Tenemos un ejemplo aquí en pantalla de las reglas del desarrollo de la evaluación que están escritas y también están en imagen. Respira, inhala, exhala y pues también lo representa en la imagen. Escribe tu nombre, escucha las interacciones, piensa qué debo hacer, cómo lo voy a hacer, haz la actividad, revisa y entrega al docente. Vamos, por favor. Tabla de criterios. ¿Qué se entiende como tabla de criterio? Debe definir las características que se esperan al observar el desempeño del estudiantado para determinar el nivel que se ha logrado cumplir del objetivo planteado. Por ejemplo, tenemos el instrumento anecdotario. Registra las observaciones detalladas sobre el comportamiento y el desarrollo de los estudiantes, proporcionando una evaluación más completa y más especializada. Tenemos también la lista de cotejo, que observa y registra la presencia o ausencia de los comportamientos, las habilidades y las características específicas, y pues el portafolio, que recoge los trabajos, los proyectos de los estudiantes y que estos son valorados a través de criterios cualitativos. Vamos a seguir. Las experiencias cotidianas. Plantear situaciones cotidianas para las evaluaciones que conecten con las experiencias, ya sea dentro o fuera de la institución, especialmente para el desarrollo de habilidades de la vida, habilidades sociales y habilidades blandas. He querido presentar en esta presentación dos imágenes en mi comunidad educativa, una dentro del aula, donde tenemos diversos recursos de herramientas necesarias. Estamos en una clase de lengua y literatura, y muchos de mis estudiantes tienen en su gran mayoría discapacidad intelectual, baja visión y ceguera total, y también adicional una discapacidad intelectual. Están utilizando el tradicional para la escritura, la regleta y el punzón, también un esfero, como se puede utilizar en cualquier institución ordinaria, y pues tenemos un estudiante que está en el centro, que está utilizando un sistema lector de pantalla, como es el JAWS, o también utilizamos el NVDA, y dos estudiantes que están con sus máquinas Perkins, una la tradicional y otra la Braille Smart, que es la que habla mientras la persona va digitando. Y también tenemos una clase que es de orientación y movilidad, donde los estudiantes salen a la calle y pues interactúan con las personas que pasan, escuchan el movimiento de los carros, y esto permite el aprendizaje directamente en la autonomía de su vida diaria. Vamos a las actividades individuales y grupales. El aprendizaje significativo se logra a través de la participación en actividades grupales e individuales, el desarrollo de las habilidades de colaboración, de comunicación, de trabajo en equipo. Estas actividades permiten evaluar el desempeño individual, considerando las habilidades y avances personales, así como los aspectos académicos, sociales, emocionales. Los niveles de complejidad. La evaluación debe ajustarse a las habilidades adquiridas por cada uno de los estudiantes, ofreciendo respuestas de diferente complejidad cognitiva. Además, debe alinearse a los aprendizajes y evaluar el proceso hacia los objetivos que deseamos. Para garantizar una accesibilidad, es fundamental que los estudiantes expresen su conocimiento con facilidad. Es importante dar instrucciones explícitas, secuenciales, apoyándose de gráficos, de señas, de pictogramas, de textos, etc.
asegurarse que todos tengan los materiales y las tecnologías accesibles acorde a las necesidades educativas específicas de su discapacidad. Cuando hablamos de flexibilidad en tiempos y espacio, he querido compartir imágenes de mis estudiantes dentro del aula, en el área donde tenemos nuestros huertos escolares y también en el patio. La capacidad para organizar y adaptar el tiempo en los entornos físicos es esencial para mejorar la eficiencia y la productividad y el bienestar de todos los estudiantes. Por ello, se recomienda hacer pausas durante las evaluaciones, dar el tiempo necesario para complementar estas evaluaciones, utilizar materiales, estos que sean manipulados, que estén acordes a las necesidades de los estudiantes, utilizar apoyos para que controlar el tiempo, puede ser relojes de arena, calendarios, crear un ambiente de estudio cómodo, libre de distracciones, fomentar el uso de agendas y aplicaciones de gestión de tiempo, proporcionar siempre descansos activos con ejercicios de estiramiento, caminatas cortas, para mantener así una energía y sobre todo la concentración. Cuando hablamos de apoyos técnicos y personales, ya les había hablado de lo que se utiliza dentro de la comunidad educativa, como es el sistema lector de pantalla, el JAWS y el NVDA. Seguimos a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, estas son herramientas y recursos diseñados para facilitar y mejorar el proceso de evaluación de los estudiantes. Estos apoyos pueden incluir tecnología, el software, rampas digitales, material de apoyo, ayudas técnicas, servicios de tutoría y asistencia personalizada. Cuando hablamos de la retroalimentación, seguimos, por favor. De igual manera, he compartido una imagen donde estamos en un espacio diferente, donde podemos trascender más allá del aula, que es un espacio de naturaleza en la zona recreativa de la institución. Y pues principalmente aquí motivamos el esfuerzo y los progresos. La retroalimentación es fundamental para reconocer y celebrar también cada pequeño avance y esfuerzo que ponen en las tareas. Esto nos ayuda a mantenerlos motivados y confiados. Cada logro, por más pequeño que sea, es un paso gigante que da el estudiante. Por eso hay que incentivarlo. También adaptar la evaluación en cada uno. Cada uno de nosotros somos únicos. Por eso la retroalimentación debe ajustarse a las necesidades individuales del estudiante con discapacidad. Esto puede incluir diferentes métodos de comunicación, el uso de pictogramas, de señas y dispositivos de asistencia, como ya se los había nombrado. Evaluaciones de resultado y progreso. No solo miramos el resultado final, sino también lo que vamos a llegar con este resultado. Esto nos ayuda a entender mejor las capacidades y esto puede mejorar a medida que avance esta retroalimentación. Fomentar la autoevaluación y la autorregulación. Es importante que aprendan a reflexionar sobre su propio trabajo y a regularse. Esto les ayudará a independizarse en su aprendizaje. Podemos utilizar diferentes herramientas, tanto visuales como táctiles. Dar una retroalimentación específica y constructiva. La retroalimentación debe ser clara, debe ser detallada, debe enfocarse en cómo pueden mejorar, cómo lo estamos haciendo, utilizando siempre un lenguaje positivo y accesible para todos. Realizar actividades de autoevaluación, vamos a incluir estas actividades donde puedan evaluar su propio trabajo, destacando siempre el esfuerzo, la mejora y los logros. Utilizar elementos gráficos, como ya los habíamos mencionado, es fundamental para hacer esta retroalimentación. Lo importante y esencial en un maestro que tiene la posibilidad de estar con estudiantes con discapacidad es brindarle esa posibilidad de ir más allá. La discapacidad no es un límite. La discapacidad les da la oportunidad de aprender de manera diferente y el objetivo y es la base del maestro de educación especial y el maestro que tiene la oportunidad de trabajar con ellos, de poder llegar con el conocimiento y que en un futuro tengan la misma posibilidad que otros estudiantes sin discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Joana, por sus valiosos aportes. En este momento cedemos la palabra a Michelle Vivanco, psicoterapeuta de Saban Center. Adelante, la escuchamos. Muchísimas gracias. Un saludo cordial para todas las personas que nos están viendo de las diferentes provincias de nuestro querido Ecuador. Gracias al Ministerio de Educación por la invitación,
Antes como analista UDAI, ahora como profesional independiente en el Centro de Intervenciones Neuropsicológicas Savant Center. Para mí es un gusto poder aportar desde este momento por estos medios. En realidad añoraba realizar este tipo de actividades porque lo hacía en mi distrito, mi querido distrito 11D04. En relación a la evaluación inclusiva en la educación formal, sean todos bienvenidos a este momento especial donde se puede formar a todos nuestros docentes en relación a estos lineamientos. Aprenderemos sobre los principios claves de la evaluación inclusiva y cómo aplicarlos en el aula para el éxito de todos nuestros alumnos. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? En este sentido, es importante indicar qué son las evaluaciones en educación formal para estudiantes con necesidades educativas específicas asociadas y no a la discapacidad. Si bien es cierto, en las aulas ordinarias tenemos estudiantes con diferentes habilidades, necesidades y otros estudiantes con diagnósticos confirmados, pero eso no es una etiqueta, sino más bien nos sirve como un modelo para entender cómo debemos trabajar en las aulas. En cuanto a la definición, la evaluación inclusiva es un proceso flexible que mide el aprendizaje respetando las diferencias individuales y adaptándose a las necesidades de cada estudiante. Tenemos 3 principios claves: la flexibilidad, la accesibilidad y la retroalimentación positiva. En cuanto a la flexibilidad, esta debe adaptarse a cada estudiante. La accesibilidad usa diferentes formas para evaluar sin barreras. Y la retroalimentación positiva destaca avances, no solo errores. De todos los estudiantes. Por ello se recomienda hacer pausas durante las evaluaciones, dar el tiempo necesario para complementar. Si me ayudan, por favor. Muchas gracias. Con estos 3 principios claves, voy a brindar un pequeño ejemplo. Tenemos estudiantes con necesidades educativas ya han sido confirmadas, tenemos el informe psicopedagógico. Ahora, ¿cómo debemos actuar en el aula? Muchas veces como docentes tenemos este miedo y en algún momento decimos, ¿cómo yo puedo trabajar con el estudiante cuando tengo 30, 40 estudiantes en el aula? Lo ideal aquí es tener una metodología clara, considerando que sí, tengo un estudiante con necesidad educativa, pero también tengo un universo de estudiantes en el aula, cada quien con habilidades y necesidades, cada quien con gustos e intereses, algunos similares, otros no. En este sentido, la flexibilidad me indica que la evaluación que yo voy a realizar debe ser interactiva, debe ser motivadora y sobre todo accesible a la necesidad educativa de mi estudiante. Existen diferentes formas de evaluar, puede ser oral, opción múltiple, con material concreto. Más adelante lo voy a indicar igual con algún ejemplo que sirva como retroalimentación de la exposición del día de hoy. Se pide también que sea retroalimentación positiva. Es importante que los profes que están aquí siempre consideren bajo cualquier circunstancia, sea discapacidad intelectual, sea autismo, sea déficit de atención, que se trabaje siempre con la visualidad, con la información clara para nuestros estudiantes, anticipando sobre todo con cuestionarios y finalmente dar una retroalimentación de lo que va a hacer la evaluación. Esto es la anticipación. Después de la evaluación, brindar otra vez y identificar dónde pudieron los estudiantes se equivocaron. Lo ideal es que siempre tengan una rúbrica clara. Ok, dato curioso. ¿Sabías que los estudiantes con necesidades educativas que reciben evaluaciones adaptadas tienen un 60% más de probabilidades de mejorar su rendimiento escolar? En este sentido existe algo muy funcional. Investigaciones recientes lo indican. Lo que es la inteligencia emocional o cómo influyen las emociones de los estudiantes para permanecer en el aula escolar, cómo influye el entorno que se adapta a la necesidad educativa del estudiante para mejorar su motivación y responder de manera adecuada en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje y sobre todo que este sea significativo para mantener al estudiante en el aula y evitar la deserción escolar. Esto nos indica la UNESCO sobre la educación inclusiva año 2022. Siguiente diapositiva, por favor. En base a lo anterior, ¿cómo influyen las emociones en la evaluación? Esto poco se ha hablado o de alguna manera lo hemos visto, pero no hemos profundizado sobre el tema. Incluso sugiere investigaciones que en personas adultas que están siguiendo una educación extraordinaria,
siendo adultas, a través de la motivación, a través del juego, responden de mejor manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, con nuestros estudiantes en instituciones ordinarias, mucho mejor. Si bien es cierto, pondré un ejemplo. En matemáticas, todos tenemos este estereotipo, por así llamarlo, de pensar que es una materia muy difícil y que cuando existe una condición como déficit de atención, síndrome de Down, donde existe como mayor dificultad para procesar la información, retenerla, memorizarla o razonar, existe este miedo al error. Tenemos muchos estudiantes con condición de autismo, con condición de déficit de atención, que al experimentar una desregulación emocional propia de su condición y tener este miedo, los encapsula, los bloquea y no responden. Esto es una de las barreras que vemos en el sistema educativo, por lo cual es importante a los docentes que nos están observando poder potenciar estas estrategias en el aula para mejorar en los estudiantes la inteligencia emocional. Una de las estrategias posiblemente es las pausas activas, la respiración guiada, diferentes actividades incluso que incluya su cuerpo como un proceso previo a la evaluación. Esto ayudaría muchísimo a los estudiantes con estas condiciones, sean niños o sean adolescentes. Por ello, al tener estudiantes en los que yo he trabajado en la respiración con pausas activas, voy a tener estudiantes motivados y la confianza hará que ellos mejoren en el rendimiento. Finalmente, la retroalimentación positiva va a fomentar la seguridad en ellos mismos y vamos a tener estudiantes en el aula que, a pesar de tener una condición o una limitancia en su proceso de aprendizaje, el papel de la motivación hará que también se forme la metacognición, es decir, que ellos puedan controlar incluso su conducta, sus pensamientos, y al utilizar palabras que reafirmen la confianza, tú puedes. En terapia lo que hacemos, esto lo cuento como un paréntesis, utilizamos frases afirmativas: yo puedo, yo lo hago y lo voy a lograr. Lo hacemos previo a iniciar las terapias y esto también lo incluía cuando yo era profesional de la UDAI con los docentes donde yo trabajé y tuvimos buenos resultados con los niños y adolescentes que presentan condiciones donde existe la desregulación emocional. Hay un dato curioso: ¿sabías que cuando un estudiante recibe apoyo adecuado en su evaluación, mejora su autoestima y su confianza para aprender? Esto es ideal con los estudiantes a los que había mencionado. Siguiente diapositiva, por favor. Los métodos de evaluación inclusiva. Estos métodos incluso son similares a los que nombraba la profesional anterior en las escuelas especializadas. Y en realidad a los docentes puedo indicarles que no es necesario que ustedes sean docentes de escuela especializada, sino más bien la motivación interior, lo que nos ayuda a ser creativos en el aula y al observar cómo nuestros estudiantes, por ejemplo, llegaron a nuestra aula sin base, sin conocimiento, y al ir formándonos, siendo creativos, haciendo la clase significativa, no solo para él, sino para todos los estudiantes, conformo a un estudiante motivado, un estudiante que responde y un estudiante que aprende. Tenemos algunas estrategias como las rúbricas visuales. Es importante que los profes puedan identificar los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Algunos aprenden quizás a través de la visión, otros al escuchar, otros incluso de forma kinestésica, a través del movimiento. Pero siempre es importante que ustedes puedan mantener rúbricas visuales. Es decir, la prueba tiene 10 preguntas, la prueba tiene opción múltiple. Vamos a ensayar un modelo de la prueba, vamos a realizar, entonces yo voy indicando paso por paso qué es lo que se va a realizar en una evaluación. De pronto, para manejar la conducta, necesito que todos escuchen, necesito que todos guarden silencio. Si alguien necesita alguna o tiene alguna necesidad dentro de la prueba, ¿qué hace? Levanta la mano. Siempre debo indicar preguntas y respuestas, es decir, no solamente voy a indicar la rúbrica, sino que en este sentido pregunto y hago que los estudiantes respondan. Así hago que se mantenga el control conductual, se mantenga la atención y la respuesta a través de los estudiantes.
Es importante que si tenemos estudiantes con esta condición desde pequeños, los adaptemos a la identificación visual a través de los pictogramas, porque eso nos ayuda a la organización, a la flexibilidad y a que respondan de mejor manera. En las evaluaciones múltiples, si yo como docente antes mantenía preguntas abiertas, por ejemplo, ahora que tengo un estudiante con una condición, me hace seguir formándome y actualizándome en las evaluaciones, ahora voy a utilizar opción múltiple, ahora voy a evaluarlos con una exposición, un debate. Además, lo voy a hacer con aspectos del interés, por ejemplo, la coyuntura actual, por ejemplo, redes sociales, aspectos que al menos a nuestros jóvenes les va a llamar la atención y vamos a tener la motivación para obtener respuestas. De la misma manera, a veces nosotros como docentes decimos, pero ¿qué hago si en el aula tengo un estudiante con déficit de atención, otro estudiante con autismo? Son varios estudiantes y tengo 2 con necesidades educativas. En este sentido, la estrategia que usted elabore para un estudiante le va a servir para el otro y le va a servir para el resto de estudiantes. En este sentido, no se trata de que solamente a este estudiante lo voy a evaluar de esa manera y al otro de la manera en que yo he programado y al final resultan 2 evaluaciones diferentes. La idea es que la evaluación que yo programé se diversifique, es decir, puede que yo aumente o baje el nivel de complejidad, pero lo hago para todos los estudiantes. Por otro lado, también se dice la tecnología. Esto ha servido muchísimo en trabajar con estudiantes en el sector urbano, por ejemplo, con diferentes programas o aplicaciones en las que trabajamos con los estudiantes e incluso en estas aplicaciones se va reforzando de manera positiva las respuestas de los estudiantes, se hace un trabajo colaborativo con los estudiantes en relación a las evaluaciones. Ahora, estudiantes con discapacidad visual, por ejemplo, o estudiantes con discapacidad auditiva. En estudiantes con discapacidad visual existe este programa, JAS, que, bueno, cuando hay ya ceguera exactamente, pero cuando hay baja visión también podemos apoyarnos de elementos estratégicos que también pueden llegar en los informes psicopedagógicos de los analistas UDAIS o de profesionales externos. En discapacidad auditiva necesariamente no significa que en el aula yo tengo que ser docente o ser intérprete de lengua de señas. En este sentido, tengo que conocer muy bien los protocolos para respetar cómo mi estudiante se comunica y también tengo que quizás utilizar ademanes, quizás ser más concreto en las órdenes que pido. En realidad, usar pictogramas, lo mismo que para un estudiante con autismo, nos puede servir para un estudiante con discapacidad auditiva. Siguiente, por favor. Evaluación como oportunidad de crecimiento. Esto es necesariamente importante mencionarlo en cuanto a la autoevaluación. Los estudiantes podrán conocer a través de su propio aprendizaje cómo están identificando los logros que ellos van manteniendo durante el desarrollo. Existen diferentes tipos de evaluación, pero también métodos de evaluación. En este sentido, tenemos evaluación diagnóstica, que nos va a servir muchísimo para identificar las necesidades desde el inicio, la evaluación formativa, la evaluación sumativa. Estas nos indican a nosotros cómo debemos ir o ser conscientes de que nuestro estudiante está aprendiendo o no. Siempre es importante, queridos profes, que tomen a consideración metas claras. Si tengo un estudiante con discapacidad intelectual que ya está en un año escolar donde debería leer o debería calcular y aún no lo hace, necesito plantearme metas claras, quizás a través de una lista de cotejo e identificar que el estudiante en el año lectivo salga identificando fonemas y grafemas. Metas claras se refiere a que yo como docente no me puedo proponer de que salga leyendo, escribiendo durante, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debo ser muy observador, muy estratégico, muy creativo para identificar incluso el ritmo de aprendizaje de mi estudiante. Entonces, estas rúbricas como listas de cotejo, como portafolio, nos va a ayudar a identificar si el estudiante está avanzando o no.
Por ello es importante que usemos métodos que valoren el esfuerzo y el progreso, no solo el resultado final. Muchas de las veces caemos, la mayoría de personas, en evaluaciones donde sufrimos, donde sentimos nervios, donde quizás nos bloqueemos en resolver una evaluación. Lo ideal es que se mantenga en claro cómo vamos como docentes a trabajar con los estudiantes desde la parte emocional y desde el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las evaluaciones y actividades que había mencionado, como maquetas, exposiciones, debates, y finalmente el estudiante conozca cómo ha sido su proceso, en qué ha fallado. Por eso es necesario las rúbricas. En realidad, necesitamos la organización, la planificación, y es el resultado final. Siguiente, por favor. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Michelle, por sus valiosos aportes. En este momento, damos paso a solventar las inquietudes del público, por lo cual pido a nuestras panelistas y expositoras que me colaboren para poder responder estas preguntas que el público nos ha enviado. Voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a que los estudiantes comprendan mejor las instrucciones durante una evaluación? No sé quién me puede ayudar, por favor. Muchas gracias, Michelle. No se te escucha, mi querida Michelle. No sé si estamos apagadas del micrófono. Hola, ahí sí. Gracias. Muchas gracias por recordarme. En este sentido, como habíamos mencionado, se necesita mantener una rúbrica clara. Es decir, ¿cómo vamos a evaluar? El cuestionario o la evaluación está constituida por 20 preguntas, por ejemplo. En las preguntas hay opción múltiple. Es necesario anticipar. O sea, lo que estoy mencionando se llama la anticipación. Se le indica cuál va a ser el puntaje, se indica por qué se califica de esta manera la pregunta. Si es necesario, como les decía, se utilizan imágenes pictográficas y al final, con los mismos estudiantes, preguntas y respuestas. ¿Entendieron lo que les mencioné? ¿Sí o no? ¿O hay alguna pregunta adicional? Entonces yo necesito como anticiparlos a los estudiantes de lo que vamos a realizar y les voy indicando cómo es el proceso. Muchas gracias, Michelle. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se evalúa el progreso de los estudiantes en el servicio educativo especializado? Por favor, si me pueden ayudar. Claro que sí. Como maestra de educación especial, fundamentalmente, y lo que decíamos, ¿no? Es primordial utilizar una evaluación cualitativa, utilizando diferentes estrategias y recursos que le permitan al estudiante exponer todo el conocimiento que han adquirido, y también a través de nuestra observación vamos a ver cómo el estudiante da respuesta a ese estímulo, a todo lo aprendido en base a la enseñanza o en base a la evaluación propuesta. Por eso es fundamental nosotros priorizar, ¿no?, los contenidos, adaptar a las necesidades educativas específicas de un estudiante con discapacidad, y dependiendo la discapacidad, tratar de llegar a ellos. En el caso de nuestra unidad educativa, hay estudiantes que tienen, por ejemplo, solo una discapacidad visual, ya sea ceguera total o baja visión. Estudiantes que están con un contenido acorde, que se ha hecho una adaptación grado 1, grado 2, y que se llega con el conocimiento y que incluso en un futuro son incluidos en educaciones ordinarias o posterior a su graduación a universidades. Estudiantes que tienen necesidades educativas asociadas a la discapacidad visual, es decir, otra discapacidad como la intelectual leve, lo que hemos logrado con ellos es un avance significativo en su proceso de enseñanza, y que no solo se centra, porque muchas veces se cree que el estudiante que tiene una discapacidad intelectual no pasa de hacer unas bolitas o unos palitos en su cuaderno y no puede avanzar más en su conocimiento. No es así. El estudiante avanza acorde a la estrategia que nosotros hayamos planteado en nuestra planificación,
ya sea dentro o fuera del aula, y la evaluación es dar esto, ¿no? Dar esta oportunidad al estudiante a que lo exprese a través de cómo él lo hace, cómo él se adapta en su discapacidad. Entonces no podemos limitarnos tal vez a una prueba estandarizada solo de preguntas, porque tal vez el estudiante lo hace más de manera tal vez de manipulando los objetos, señalándolos. Por eso es tan importante la comunicación también no verbal, ¿no? A través de lo que él piensa. Tenemos estudiantes con discapacidad visual, baja visión y psicosocial como el autismo. Entonces el estudiante lo que hace es señalar o con gestos o a través de estos pictogramas indicarnos o darnos respuesta. Entonces, básicamente el profesional al evaluar un estudiante con discapacidad tiene que poner todos estos recursos, pero realmente para que él primero entienda lo que se está evaluando y posterior nosotros a través de esta observación saber si el estudiante está avanzando en este contenido que es tan significativo tanto de ámbitos de aprendizaje como de las estrategias que nosotros proponemos dentro de las planificaciones. Muchísimas gracias, Joana. La siguiente pregunta. Dice, ¿la evaluación del servicio educativo especializado es solo cualitativo o existen equivalencias numéricas? Comunidad educativa especializada, nosotros tenemos estas equivalencias. Lo hacemos, la evaluación cualitativa desde preparatoria hasta bachillerato, pero también lo hacemos cuantitativo en el caso de los estudiantes que ya están en el proceso ya previo a la graduación. Nosotros tenemos estas equivalencias. Fundamentalmente, ¿para qué? Porque en un documento, en una acta de calificaciones, nosotros tenemos que reportar, por ejemplo, si un estudiante está listo para salir a la inclusión, tenemos estudiantes que tal vez en un 10º del EGB estuvieron listos y pues tenemos que corroborar o enviar estas actas de calificaciones con la educación ordinaria. Sin embargo, es fundamental y tener la claridad que la evaluación cualitativa es de gran aporte y es fundamental dentro de las unidades educativas especializadas. Muchas gracias, Joana. Otra pregunta. Dice, ¿para el servicio educativo especializado existe alguna plataforma para registrar las calificaciones? Por favor, si me ayudan con esta pregunta. Tenemos en educación especializada la autonomía dentro de la comunidad especializada y en el caso de la que tengo el honor de dirigir, de crear nuestros sistemas, es decir, tenemos nuestra sábana, decimos así, de calificaciones, corroboramos o juntamos todo lo que es las evaluaciones dentro del aula, fuera del aula, individuales, grupales, proyectos, actividades de integración y todo eso lo acumulamos y también los exámenes adicionales que están basados en esta adaptación y posterior lo subimos en una plataforma interna que la hemos creado como comunidad educativa. Adicionalmente, Verónica, creo que es importante comunicar a todos quienes nos están escuchando que como Ministerio de Educación estamos justamente trabajando en la creación de la oferta y fortalecimiento de la oferta de los servicios educativos especializados para contar justamente con una plataforma nacional en donde se puedan registrar ya todas las calificaciones, la información de los estudiantes y todo el proceso educativo que se viene realizando en estas instituciones educativas. Muchísimas gracias, Soledad. Bueno, ya no tenemos más preguntas, pero agradecemos a nuestras invitadas por sus valiosos aportes, a Soledad, a Joana, a Michelle. Gracias por sus exposiciones y por toda esta información que nos sirve. Dice, bueno, pues llegamos a la parte final del webinar. Los lineamientos para la evaluación de los aprendizajes para personas con necesidades educativas específicas asociadas o no a la discapacidad. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas o redes sociales en X y TikTok, @educación_es, o en Facebook o en Instagram, @Ministerio de Educación Ecuador. Que tengan una excelente tarde.